Es sábado otra vez. Venimos con todo el alma a agradar a nuestro Señor, alabándole, glorificándole y adorándole. Únete a nosotros. Te esperamos con ansia y esperamos este día para poder dedicarnos en cuerpo y alma a nuestro Dios. Dios te bendiga en este día. Vamos a alabar a nuestro Dios con fervor esta mañana. Mi lugar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación, aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Dios y Padre eterno que mora en los cielos, agradecidos estamos de ti porque nos da la oportunidad de llegar a este punto y ver tu santo sábado. Amén. Te glorificamos, te alabamos. Sea para siempre bendito tu nombre. Queremos en esta mañana que tú vengas hasta nosotros, que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos inspire, tanto en el oír como en el hablar. Que tu nombre sea glorificado. Amén. Bendice al pastor García que va a tener la exposición de tu palabra. Gracias. Permite que esta sea un bálsamo que pueda curar nuestras heridas. Amén. Bendice a nuestros oyentes y permite que un rayo de tu luz venga hasta ellos y le pueda hacer comprender tu palabra. Amén. Te lo suplicamos y glorificamos en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hoy toca continuar la misma temática. Incesto, perspectiva jurídica. Desde la perspectiva jurídica vamos a ver el incesto hoy. Y tratemos de poner mucha atención para que nosotros podamos comprender la importancia que tiene este tema. Les dejo con el pastor García. Muchas gracias, mi amada Rode. Esperamos que ustedes puedan también sintonizarnos por YouTube, nuestro canal La Familia Se Importa, Pastor Gabriel García, José Gabriel García.
Gracias, buenos días. Es un placer para nosotros que juntos podamos adorar a nuestro Dios. Gracias infinita. Gracias a aquellos que nos sintonizan y los que lo harán más tarde también. Muchas gracias infinitas, muchas gracias. Bendiciones para todos. Hoy trataremos y continuaremos acerca de este tema tan controversial, porque lo es. El incesto. Hablamos de su historia la semana pasada y siguen las historias. Pero esta vez vamos a verlo desde un ángulo en la perspectiva jurídica. Queremos analizar este tema, donde no solamente la perspectiva jurídica la vamos a tocar hoy día, vamos a continuar la próxima semana con este mismo tema porque su interés abarca mucho y queremos que haya una mayor comprensión a lo que respecta. Hoy, buscando en la palabra de Dios, la que siempre es nuestra guía, en el libro de Números capítulo número 15 y el verso 31, la palabra de Dios nos da un claro entendimiento en cuanto a las reglas de Dios y sus leyes. Números capítulo 15, verso 31. Y la palabra dice lo siguiente: porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente cortada, su culpa va a caer sobre él. Vuelvo a inquirir, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Clara, contundente ha sido la palabra. Les invito a orar de nuevo. Padre Santo, alabado sea tu nombre, gracias infinitas por permitirnos estar no solamente en tu presencia, sino poder representarte dignamente al predicar tu palabra. Señor, tú sabes que es un tema delicado tanto para la sociedad como para las denominaciones religiosas. Queremos que tú te glorifiques. Nosotros necesitamos que muchos lo conozcan, que los amigos que nos ven en esta hora puedan compartirlo y que también los que lo hagan más tarde. Por eso, Señor, los bendigo a ellos, ahora los que están allí y los que estarán más tarde comunicándose y compartiendo. Hoy que esta transmisión de paz y también tranquilidad y prosperidad a la familia, hoy los bendigo junto contigo y lo hago en el nombre tuyo, Padre eterno, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia aborda el tema del incesto con claridad y gravedad, considerándolo una grave transgresión moral. El incesto, definido como relaciones sexuales entre individuos estrechamente relacionados, es explícitamente condenado en varios pasajes a lo largo de las Escrituras. Comprender la perspectiva bíblica sobre el incesto requiere examinar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, así como considerar
las implicaciones teológicas y éticas más amplias. La Biblia condena inequívocamente el incesto como una grave transgresión moral que viola la santidad de la familia, interrumpe el orden creado por Dios y socava el llamado a la santidad. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento proporcionan prohibiciones claras contra las relaciones incestuosas, enfatizando la importancia de mantener la pureza y el orden dentro de la familia y la comunidad en general. La literatura cristiana y las reflexiones teológicas han sostenido consistentemente estas prohibiciones, reconociendo el daño social, reconociendo el daño psicológico, reconociendo también el daño espiritual significativo que el incesto puede causar. Como comunidad cristiana, como comunidad de fe, la Iglesia está llamada a mantener la ética sexual bíblica, proporcionar apoyo y sanación a las víctimas y fomentar sobre todo un entorno de santidad, un entorno de justicia. Desde los tiempos de Adán y Eva se practicó el incesto. No lo podemos negar. Debe haber estado aceptado para multiplicarse. Antropológicamente, hay diversas teorías para explicarlo. Una de ellas es la de Levi Strauss, quien indica que para explicar el paso del hombre de la naturaleza a la cultura, es sin duda mediante la prohibición del incesto. De acuerdo a un estudio de 1990 sobre el incesto, se concluyó que en la mayoría de los casos las víctimas suelen ser mujeres, que los padres y los padrastros son los principales agresores. A la edad de las niñas victimizadas era de 9 años. Un gran porcentaje de las conductas incestuosas, probablemente el mayor, queda en la sombra, dentro de la familia que sufre la patología desencadenada por esta acción. La promiscuidad en la vivienda, el exceso de miembros en hacinamiento, es uno de los factores más importantes que influyen en la comisión del incesto. Las relaciones incestuosas atentan contra la unidad familiar. Quiero que sepan eso. En la actualidad, hoy día, las reformas del Código Penal en los distintos países desaparece el delito de incesto como tipo penal independiente. La tutela a la libertad sexual se mantiene incólume y los vínculos de parentesco funcionan como agravantes de los delitos de violación y de relaciones sexuales con personas menores de edad. En este último caso, noten, constituye delito, de lo cual vamos a hablar ampliamente la próxima semana, la cúpula sancionada con prisión cuando la víctima no ha alcanzado los 18 años de edad. Miren eso. Se entiende entonces el incesto como la actividad sexual entre miembros de la misma familia. Dicha actividad, queridos, comprendería desde caricias inadecuadas hasta el coito. Puede darse entre padre e hijo e hija, madre e hijo e hija, hermanos y otros miembros de la familia. El límite de las relaciones sexuales está dado por la prohibición de contraer matrimonio,
Por ello se dice que aquellos que tengan esos vínculos por los cuales queda prohibido el matrimonio cometen incesto cuando se relacionan íntimamente. Se pretende hacer un breve estudio del incesto como figura tabú dentro de muchas organizaciones sociales y religiosas, mediante una confrontación entre lo natural o instintivo y lo racional o sociocultural. Para ello, mis queridos, se inicia con el análisis de las escrituras bíblicas, pasando además por las diferentes formas de organización familiar conocidas. Sobre la cultura del incesto, se hará un estudio de diferentes teorías que pretenden dar una explicación válida a este fenómeno. Sí, porque es un fenómeno. Sin dejar de lado esa conceptualización, se incorpora aquí el tema de la familia y la tutela constitucional que la misma tiene. En lo referente a este tema, en el Código Penal de distintos países, en Costa Rica, por ejemplo, se analizará el delito ya derogado del incesto. Los supuestos tópicos en los cuales se mantiene la tutela penal de las relaciones sexuales dentro de la misma familia para saber si ha desaparecido totalmente o se presenta como una agravante de otros delitos de índole sexual. Primero, miremos la historia y la naturaleza del incesto. Seguimos con la historia. Miremos la historia bíblica. En las escrituras bíblicas se afirma la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. De esta manera, hizo al hombre y a la mujer. Esto hace pensar que en un principio, para que se diera la existencia de las generaciones de grupos humanos, tuvo necesariamente que darse la reproducción por medio de las relaciones de parentesco, que no eran restringidas, que no las podemos negar, pero que Dios, al permitirlo en ese momento, más tarde, hubo que hacer un cambio en favor de la humanidad, porque en ese principio tenía un propósito: la reproducción. El incesto ha existido con anterioridad al desarrollo del arte o de la escritura. Quienes acepten el origen humano como una sucesión de generaciones formada por la primera pareja humana podrán encontrar ejemplos bíblicos de admisión del incesto. Es indudable, muy indudable, que la tercera generación, presentada por los nietos de Adán, por los nietos de Eva, fue procreada por medio del acceso carnal entre hermanos y hermanas. No se puede negar. Queda también fuera de duda que la procreación sucesiva tuvo que originarse, por lo menos, en la relación entre primos hermanos. Más adelante, miren, en la Biblia aparecen otros antecedentes de incesto colateral, pero en ellos aún no hay un juicio de valor negativo, estableciéndose entonces así como una relación socialmente apropiada. Se veía normal. Sin embargo, hay que recordar que en el arca de Noé únicamente entró él y su esposa, así como sus 3 hijos con sus
respectivas mujeres o esposas. De ahí que nuevamente la tierra fuese poblada por hijos de un mismo tronco común, Noé. El incesto sucedió con Adán y Eva para la reproducción. El incesto volvió a tomar parte cuando después del diluvio, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, al dar hijos, al crecer, por supuesto que primos y hermanos llegaron a procrear también. Te preguntaría, ¿y por qué ahora es penado? No te preocupes, te lo voy a explicar. Distintos suceden en el caso de Amnón y su hermana Tamar, que te hablé. Ambos hijos del rey David. Aquí el hijo de David viola a la hermana. La relación incestuosa es forzada, pero del pasaje bíblico se desprende que Amnón tenía la posibilidad, oigan bien, de pedirle al rey que le cediera a su hermana como esposa. Ella se lo sugirió. Habla con nuestro padre y te va a dar mi persona. Pero él no la escuchó. Desde la perspectiva antropológica, quiero tocar el incesto. Quizá la prohibición del incesto tuvo causas diversas. Causas religiosas, causas psicológicas, económicas, entre otras, muchas más. Antes de la etapa de civilización, en la que se impone definitivamente el matrimonio monogámico, la raza humana transitó por un estadio de salvajismo y otro de barbarie. En el primero, salvajismo, la caracterización inicial fue un estado de promiscuidad sexual que en una evolución posterior deriva en los llamados matrimonios por grupos. Un sistema de unión en el que grupos enteros de hombres y grupos enteros de mujeres se pertenecían recíprocamente. Y se veía normal. Pero la variante de este estilo de matrimonio grupales habían sido la familia consanguínea. ¿Qué importa un progreso sobre la promiscuidad inicial? Al excluir a madres e hijos del comercio sexual. Pero noten, en el estado de barbarie, nos dice Morgan, un gran pensador, que al llegar a las familias en sociedad arcaica, el hombre se caracterizó por vivir en un estado de promiscuidad sexual que en una evolución posterior deriva en los llamados matrimonios por grupos, excluyendo, por supuesto, posteriormente la unión de madres e hijos, como te había dicho. Este tipo de matrimonio se reemplazaría por relaciones más individualizadas. Ya va tomando otro curso. Aparece en escena la llamada familia sindiásmica, que da inicio a la vida en pareja, pero con la particularidad que solo a las mujeres se les exige fidelidad durante la vida en común, mientras que las prácticas poligámicas continúan siendo un derecho de los hombres. Otra tesis que anda por allí, la evolucionista, corresponde a la que regularmente se denomina teoría matriarcal.
en la que supuestamente la madre era como la precisa pellucio, el centro, el origen de la familia. Pero en una evolución posterior se logra el matrimonio monogámico estable, y es así como se operaría el tránsito de la familia matriarcal a la familia patriarcal. Con lo que queda desde ese momento bien determinada la paternidad, y se sustituye el parentesco uterino por el agnatis. Ibeiros de Castro, también otro gran pensador, afirma que en el periodo fetichista de la humanidad, en que dominaban exclusivamente o preponderantemente a los instintivos de la nutrición y la reproducción. El incesto era un acto natural y legítimo, según él, como lo demuestran estos hechos señalados, porque en Egipto los padres desploraban a las hijas. Era un hecho, está en la historia, en las películas. No era un fantasma. Pero en Persia, la madre se amancebaba con los hijos para enseñarle cómo hacerlo. Y los incas del Perú se casaban con sus hermanas. Había un propósito. Había que mantener la dinastía. Solo cuando la evolución mental progresó mediante el culto de los sentimientos, el incesto se convirtió en un acto repulsivo que producía en las conciencias indignación y horror. No siempre es fácil distinguir entre el estado de naturaleza y el estado de cultura o estado social. De hecho, casi siempre las conductas del ser humano resultan de una verdadera integración de causas tanto biológicas como sociales. Las reglas culturales tienen 3 características. Son creadas por el hombre, primero. Número 2, dependen de cada época o de cada cultura, salvo la regla que prohíbe el incesto, que es universal. Y número 3, son inconscientes. De las diferentes reglas del mundo humano, el pensador Levi-Strauss centró su atención en la ley de la prohibición del incesto, ya que ha observado que es universal, propia de toda la especie humana más allá de la época o la cultura, y que las excepciones son en realidad aparentes, porque la regla se aplica de manera diferente en cada modelo cultural, distinguiéndose entre naturaleza y cultura. Se ha dicho que el origen de la aversión al matrimonio entre personas estrechamente vinculadas por relaciones consanguíneas es uno de los problemas más intrincados y difíciles de toda la historia y la cultura. Afirmación que lleva a este pensador aquí y a Wolf a sostener que las últimas razones de la prohibición del incesto son inasequibles. Ahora, este tabú del incesto se verifica en tanto concebimos al grupo social como tal. Uno de estos fenómenos, escuchen, de carácter universal, es la regla de la prohibición del incesto, a la que
Levi Strauss asigna particularmente importancia en la medida en que es lo que constituye, según su criterio, el movimiento fundamental del pasaje de la naturaleza a la cultura. El problema de la prohibición del incesto tiene para Levi un carácter ambiguo y equívoco, ya que por un lado tiene un aspecto cultural y por el otro un aspecto natural, que muchos alegan por la cultura. Lo hacen así, así es, y debe aceptarse. Cultura porque esencialmente es una regla establecida por los hombres, y natural porque es una prohibición presocial en dos sentidos. Primero, por su universalidad y por el tipo de relaciones que su norma impone. El instinto sexual, por ser natural, no constituye por sí solo el paso de la naturaleza a la cultura, pero es el punto de partida para este pasaje a lo social. Porque de todos los instintos, solamente el sexual necesita del estímulo del otro. Levi Strauss cita una serie de investigaciones biológicas en las que se afirma que la prohibición del incesto evita la aparición de enfermedades en la progenie. Mientras que en otros estudios, dicha prohibición no determina por sí sola tales enfermedades, sino que la aparición de estas dependerá de otras variantes, de otras variables, como el tamaño de la población, las mutaciones, etc. La primera explicación justificaría la prohibición del incesto, pero la segunda no. También se ha pensado que el origen de la prohibición del incesto se encuentra en una suerte de repugnancia instintiva del hombre y a las uniones consanguíneas. La réplica de Levi, sin embargo, resalta por lo convincente. Nada más sospechoso que esta supuesta repugnancia instintiva, dice, ya que el incesto, si bien prohibido por la ley y las costumbres, existe y, sin duda, es más frecuente de lo que deja suponer la convención colectiva en silenciarlo. Es evidente, amigos, es evidente, hermano mío, que el autor observa cierta hipocresía social al ver el tema y nos acusa de guardar silencio. Las teorías del origen de la prohibición del incesto, planteadas anteriormente, fallaron en origen natural y cultural, origen puramente natural y origen puramente cultural. Por ese motivo, los antropólogos decidieron eludir el problema, diciendo que es algo que debe explicar la biología o la sociología. Levi Strauss sostiene que el problema de la prohibición del incesto sigue siendo de la sociología, porque se trata de una regla impuesta culturalmente. No se menciona la Biblia. Sobre la prohibición primitiva y casi universal del incesto, ha tenido vigencia desde el origen de las sociedades humanas. Es innegable. Pero eso no quiere decir que siga de esa manera. Hace más de 30 años
Este pensador, escritor, sociólogo, Levi Strauss, indicó que es casi universal la prohibición del incesto. Y es así, tiene razón. Propuso que ese tabú ha fomentado el intercambio de mujeres entre grupos vecinos para promover alianzas, comercio e intercambio cultural. De paso, esas comunidades, fomentaban el intercambio genético. Es increíble que su amplia distribución haya sido la práctica social causante de la búsqueda de mujeres en grupos vecinos. A nuestro juicio, humildemente, el incesto es un fenómeno histórico que ha sido necesario en un momento y cuando se ha dado como una necesidad para la supervivencia. No ha recibido cuestionamiento alguno, tampoco yo lo estoy cuestionando. Tanto en la creación del hombre como en la recreación después del diluvio. Como prohibición cultural general, parece ser que pertenece a la naturaleza humana y que casi todos los grupos que forman las diferentes sociedades consideran que no es apropiada la cópula entre miembros de la misma unidad familiar. Número 2. El concepto de incesto. Podemos verlo después de desarrollar el incesto desde una óptica histórica. Se analizará la figura partiendo del tratamiento que se le ha dado en la actualidad, hoy día, tanto desde la perspectiva sociológica, como se debe entender por incesto dentro del saber jurídico, que es a lo que nos vamos a dedicar de hoy en más. Se define al incesto como la cópula entre los parientes cercanos, especialmente entre padre, hija, hijo, madre, hermano, hermana, así. En la mayoría de las sociedades, las relaciones sexuales entre otros parientes son también incestuosas, aunque no tan graves como con la familia inmediata, pero es grave. El incesto es casi invariablemente considerado como pecado, a menudo castigado naturalmente. En algunos países constituye un delito, de lo que, vuelvo y te repito, vamos a hablar la próxima semana del delito. El incesto como concepto negativo o disvalioso es un tema eminentemente cultural. Así lo indica el diccionario Área 5, pues agrega que ciertas familias reales, por ejemplo, las del antiguo Egipto, las del Imperio Inca y las de Hawái, celebran matrimonios incestuosos. El rey se casaba con su hermana. ¿Por qué? Porque por ser divino, oigan eso, solo podía unirse con otra divinidad. Y a las hermanas le consideraban divinas también. Pero para el diccionario Océano, el incesto es simplemente, llanamente, la relación sexual entre parientes de primer grado. Ahora, esta definición, poco clara, por supuesto, llama a equívocos al momento de completar el concepto relativo al grado, sobre el que existe una antiquísima decisión dentro del ámbito doctrinario. Se ha definido el incesto también como la relación sexual entre parientes de los grados en que está prohibido el matrimonio. Se vuelve a ligar y a relacionar al incesto con la familia, al hacer referencia a parientes, y se relaciona también con el matrimonio.
esta definición nos parece más clara, más atinada. Y para el caso solo la tendríamos que completar con las normas relativas al matrimonio y a los límites que el Código de Familia impone para celebrar este vínculo. Interesan aquí los incisos 2, 3 y 4 del artículo 14 del Código de Familia, ya que siguiendo las ideas de la doctrina, en esto se hace referencia el incesto. En otras palabras, los incisos indicados establecen la prohibición del incesto. Claro, en el inciso 2 se prohíbe el matrimonio entre ascendentes y descendientes consanguíneos. Por ejemplo, entre padre y madre, e hijo e hija, abuelos y nietos, bisabuelos y bisnietos, etc. En el 3 se refiere a los hermanos, respecto de los cuales se hace que el grado es natural. Y el inciso 4, ya que entre el adoptante y el adoptado nacen los mismos vínculos existentes entre las familias consanguíneas. Si se profundiza, amigos míos, en la perspectiva sociológica del tema, las estructuras del parentesco deben su existencia en gran parte al tabú del incesto. En efecto, todas las culturas prohíben las relaciones sexuales dentro de la familia nuclear. Todas las culturas, yo pienso que sí. Fuera de la que existe entre marido y mujer. Hoy día, modernamente hablando. Por eso se dice que la prohibición de las relaciones incestuosas es universal, socialmente hablando. Las excepciones no parecen ser aplicables más que a casos aislados, no a colectividades, ¿cierto? Otro tema es el grado de extensión del tabú. Muchísimas culturas prohíben las relaciones sexuales entre los miembros de la familia extensa, por ejemplo, entre primos. El derecho canónico de la Iglesia Católica ha retenido en parte este tipo de prohibición, pues entre sus fieles, los primos hermanos pueden pedir una dispensa para contraer matrimonio. Las explicaciones biológicas son totalmente insatisfactorias, de modo que habrá que dar con una explicación sociocultural del tabú del incesto. Personas, por ejemplo, Parsons, señala que los procesos de socialización entre humanos requieren una subordinación de hijos a padres y que el incesto provocaría una ruptura de los mismos si se produjese. Otros autores han señalado como las funciones del tabú en cuestión son todas latentes, tales como la supresión de las rivalidades intrafamiliares y el mantenimiento del origen dentro de la familia. Y para la sociedad en general, el tabú del incesto coadyuva a entrelazar diversas familias en una red intramatrimonial. Se trata, pues, de una función diversificadora. Al evitar la endogamia extrema y a la vez integradora, al crear puentes entre linajes familiares y grupos. Número 3, el incesto y la familia. De todo lo dicho, se desprende una conclusión infranqueable. El incesto ocurre dentro de la familia, definida esta como un organismo con fines propios, distintos y superiores a sus integrantes. De ahí surge la existencia de un interés familiar que debe distinguirse del individual o privado o del estatal o público. Pero, ¿qué es la familia? ¿Y quiénes componen ese grupo? Se habla de varias ópticas desde las que se puede ver a la familia. Una de ellas es la biológica, que se entiende como el grupo constituido por la
primitiva pareja y sus descendientes sin limitaciones. Se concibe entonces que la familia, como hecho biológico, abarca a todos aquellos que descienden unos de los otros o que vienen de un progenitor o progenitora común. De tal suerte que la distinción se origina por los lazos de sangre que hay entre ellos, biológicamente entendidos. Entonces, que la familia está basada en lazos de consanguinidad. Otro concepto es el sociológico. La concepción social de la familia cambia un poco respecto de la anterior. Se dice que históricamente, con el surgimiento de las sociedades llamadas industriales, su organización ha correspondido a la estructura de la denominada familia nuclear, que se encuentra compuesta por la pareja y sus descendientes. Si ésta a su vez se une en vínculos con otras familias, forman una nueva. Y aunque vivan separadas, se encuentran engranadas de una forma típica en redes que se alargan por diversas partes, las cuales son consideradas de tipo familiar. Dentro de este tipo de familias encontramos las llamadas familias por vínculo extenso, las cuales surgen en zonas como las rurales y son consideradas las familias del fundador o del pater, mientras la primera parte de bases relacionadas con la sangre, la otra tiene que ver más con esos lazos relacionados con vínculos sanguíneos, a los que se les suma con otros individuos que se unen a ellos por otros intereses, tales como los económicos, para regular las relaciones internas de las familias. Hace una rama del derecho llamada derecho de familia. Por lo que se puede afirmar que el incesto no es exclusivo del derecho penal. Y de hecho, no bastaría para definirlo. Por ello, debemos recurrir a aquella otra rama materialmente separada del Código Civil, aunque en doctrina se piensa que tal separación no resulta del todo necesaria. Vaqueiro Rojas y Buenrostro Báez definen al derecho de familia como parte del derecho civil que reglamente las relaciones entre los miembros del conglomerado familiar, como la regulación jurídica de los hechos biosociales derivados de la unión de los sexos o a través del matrimonio, y el concubinato y la procreación de hijos por la institución de la familia de afiliación. Otro enfoque es el jurídico. Según nos dice nuestra sala constitucional, la familia es sin duda el núcleo primario y fundamental de la sociedad para el pleno desarrollo físico, mental, moral y social del individuo. Es una noción sustancial y no formal, con la que se pretende superar el concepto tradicional que antes se intentó definir. Indica la sala que la familia es el vínculo ideal para lograr el desarrollo humano y la preparación de la vida en sociedad, y es verdad. En el marco en el cual le corresponde al individuo aprender, entre otras cosas, y a respetar los derechos y propiedades de los otros. Y es ahí donde se forman los principios de cooperación y mutuo auxilio, base de la familia moderna. Como vemos, la sala le da a la familia un concepto más moderno, más allegado a los fines que ella busca en sociedad, y sobre todo a la idea de que es un grupo humano con relaciones internas muy fuertes, basada en la responsabilidad de todos los componentes que deben cooperar y auxiliarse mutuamente. Y esto no se limita a la familia matrimonial, abarca también a la de hecho. Por eso es que Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguiremos la próxima semana. Seguiremos así en este tema, tocando la perspectiva jurídica del incesto. Hoy solo quiero que conozcas que hay penas, carcelaciones, multas y hasta muerte en pena. Pero todo eso lo vamos a analizar en el ámbito de esta cuarta parte del incesto, que abarca mucho. Por eso vamos a continuar, porque no solamente es interesante, es necesario. Hoy día, aunque tú no lo creas, y búscalo, todavía el incesto tiende a ser aceptado. No te digo en todos los lados y en todos los países, porque te voy a hablar luego de eso. Se ha visto normal y ha traído una serie de enfermedades y de problemas, no solamente porque Dios lo prohíbe, porque lo prohíbe en sus leyes, sino porque ya no es compatible en los cuerpos. Dios tendrá la última palabra. Romanos 6:23. Y te dejo con ese texto de la Reina Valera de 1960. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el incesto es un pecado. Continuaremos con la perspectiva jurídica del incesto. Hoy yo quiero que Dios te bendiga y te guarde. Que haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti y de mí misericordia. Ahora llame, amada Rode, la cual ha estado muy atenta, porque sabe que este tema es un poco picante. Bueno, Y hay que tocarlo. lamentablemente es así. Y ha existido desde Adán y Eva. Sí, Pero eso no quiere decir que eso debe seguir así. claro que no. Es un pecado y como tal debemos desecharlo si queremos ir al cielo. Si no queremos ir al cielo, pues de seguro vamos a seguir en las mismas. Sí. Ya la próxima, Pero yo creo que no. ya la próxima semana vamos a ampliar un poquito más. Sí, porque yo creo que estos temas son para eso, para que corrijamos el mal. Así mismo. Cantamos, amada mía. Sí. El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegrías, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan
si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Amén. Al orar, mi amada Rode, ora, querida. Eterno Dios y Padre de misericordia, te agradecemos infinitamente por tu bondad, por tu amor y por este tema que nos ha dejado escuchar en esta mañana. Gracias. Sabemos que tú has hablado a nuestros corazones y nos has enseñado que debemos respetar a nuestras familias. Sí, Señor. Primero que a nada, y a nuestro prójimo. Amén. Ayúdanos, Señor, a poner estas enseñanzas en práctica y que podamos un día estar delante de ti, sanos, limpios de corazón. Amén. Guía a nuestros amados oyentes. Amén. Y permite que tu gracia nunca les falte, tu protección y tu cuidado. Amén. Te lo imploramos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, la próxima semana estaremos juntos. Realmente en el quinto tema, entonces nosotros vamos a tocar definitivamente lo que es el ámbito, seguimos con el ámbito jurídico. Que Dios te bendiga, compártelo por favor. Hasta el próximo sábado. No se olviden que estamos en YouTube. También. Sí, lo pueden buscar. La familia sí importa. Pueden buscarnos también en Facebook, José García. Y pueden buscarnos además en otras redes sociales donde estamos ubicados. Ya pronto se lo vamos a poner allí en pantalla. Dios les bendiga. Pasen feliz tarde. Bendiciones.